Blanca Alcalá, que preside la Comisión de Cultura en el Senado, ha participado en discusiones clave para el país. Sabe que su desempeño resultará crucial si llega a convertirse en la candidata del PRI a la gubernatura de Puebla. Esta noche, Blanca Alcalá, en La Pura Verdad. Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, has recibido una enorme cantidad de quejas precisamente de la comunidad artística de México. ¿Cuál es el resumen de esas quejas? Bueno, pues te diría que la verdad es que más que quejas recibo muchas inquietudes. No tienes por qué decirlo bonito, senadora. No, claro, por supuesto, pero es real. La verdad es que el sector de cultura es un sector tan bonito, pero es un sector que se le debe de tener respeto. Es un sector complejo. Es un sector en donde hay tantas cosas que están ya hechas que incluso la posibilidad de hacer cambios implica retos mayúsculos y que tienen que verse con respeto, con cuidado, para que no pierdas su esencia y también te atrevas a innovar. Pero no te escapes. ¿Cuál es el resumen de las quejas? Bueno, el resumen de la queja es que muchas veces los políticos siempre le decimos que es muy importante, y a la hora que se tiene que reflejar como en el amor, en lo material, en el presupuesto, parece que ahora sí estamos hablando. Resulta que no le dan la cantidad de recursos que se requiere, la jerarquía en la Pero es verdad, eso no es percepción. El presupuesto de cultura siempre parece ser la parte más frágil. Digamos que sí, aunque hay que reconocer que sistemáticamente ha venido incrementándose. Y eso son buenas noticias. Nunca es suficiente para un sector que yo sí estoy convencida que es estratégico, pero que definitivamente requiere de mayores apoyos y que no necesariamente tienen que ser solamente del sector público. Además, ahí están todos los incentivos impositivos para que las empresas particulares usen el dinero de los impuestos para las fundaciones artísticas. Eso es un recurso nada nuevo, todo el mundo lo conoce y sin embargo no todo el mundo lo hace. Así es, y fíjate que yo creo que tendríamos que ir todavía mucho más allá, a experiencias como en un momento dado ocurre en Europa o en Brasil, con este bono cultural, en donde incluso hoy forma parte de una de las prestaciones de los trabajadores, lo que implica el Vale Cultura, con lo que les permite a las empresas dárselos como parte de la prestación a sus trabajadores. O en Francia, en donde para poder crear una industria de la legalidad, a los jóvenes se les dio una tarjeta en donde podían descargar la música de manera legal y con eso evitabas mucho de la piratería. La verdad es que por eso te decía, el sector es un sector tan apasionante que senadora, necesitas hacer muchas cosas nuevas. Y digo, porque con todo respeto, tú estás en el Senado, yo no, la gente que nos mira tampoco. Claro. No, bueno, yo creo que hoy estamos en un momento bien importante. La verdad es que la iniciativa del presidente para crear la Secretaría yo lo veo más que como una parte final, como un principio de poder... No, es el principio, claro. Así es, de poder realmente atrevernos a repensar entre todos muchas cosas de la política cultural del Estado mexicano. Me parece que es una oportunidad de oro. Esta que es una reforma, sin duda, para mí fundamental. No podría llamarle, digamos, estructural, pero sí yo le pondría el acento de estratégica. ¿Cuánto tiempo más la gente seguirá diciendo, es que en México no se lee? No, yo creo que ya los últimos resultados del INEGI también dan cuenta de cómo ha venido cambiando esta percepción de la lectura. Quizá no lo que algunos públicos cultos quisieran señalar de qué lees, pero cada día se lee más. Y recuerdo a un destacado funcionario, que dejó de serlo, por cierto, del sector cultural, cuando el otro día, en una discusión seria, de verdad seria y profunda, de repente dijo, a ver, pero ¿por qué todos quieren que lean necesariamente, digamos, de paz, porque estábamos celebrando el año pasado el centenario de su aniversario? No importa que la gente decida leer, aunque sea un artículo muy ligero, lo importante es que la gente lea. Es el principio de crear un hábito y con ello, sin duda, un público más informado y un público que al final del día va a tener la libertad de tomar decisiones en muchos sentidos. También es verdad que cada vez es más difícil medir la lectura porque mucha cosa se lee ahora en digital. Así es. Digamos, entonces, en ese sentido es más difícil de leer. Pero sí es verdad que este es un país en el que son oportunas, propicias, ocurrentes y algunas veces efectivas las campañas de lectura que hacen referencia a todo lo que no se lee. Sin duda. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar
inclusive cuál es nuestra percepción en relación con los hábitos de lectura y el gran reto de cómo lo hacemos más atractivo y bueno, y como en otras partes también, cómo desde chicos al final del día vamos fomentando esta lectura. Y fíjate que yo estoy convencida que los primeros 7 años de tu vida como ser humano son básicos. Son cruciales. Y que inclusive cuando los primeros 2 años, cuando tú empiezas en la escuela formal a leer y escribir, son los que van a marcar tu vida, hasta en la caligrafía. Si tú tuvieses un buen maestro o una buena maestra de primaria, seguramente tu trazo va a ser más legible. Si tú no lo tuviste o no tuviste un buen maestro o maestra que te enseñara los temas del hábito de lectura, bueno, la ortografía, yo fui muchos años maestra en la universidad y quiero decirte que primero para entender algunos exámenes, bueno, creo que no sé qué era, me costaba más trabajo, sino el razonamiento o la caligrafía y la ortografía, ¿qué te cuento? Senadora, hablando de lectura, habría que hablar de la ley del libro. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues mira, yo tengo un dictamen ya desde hace varios meses, totalmente trabajado. Lo he llevado a la comisión que presido también en varias ocasiones. ¿Pero en qué se diferencia? No será Digamos, ¿qué vamos a tener que no tenemos? Bueno, primero hay 3 cosas que la iniciativa que estamos discutiendo está incorporando. Por un lado, el que podamos identificar, el ampliar el plazo para que exista este precio único, precio fijo, que genera mucha polémica en su propia concepción, porque en realidad debería llamarse el precio pactado y el precio equitativo. Lo que pasa es que con el nombre mismo de único o fijo, pues la gente cree que entonces ya no pasa nada. Y en este caso, el primer elemento que estamos volviendo a retomar es la vigencia de ese precio único, que por cierto, puede variar en el momento en que pactan así el editor y en un momento dado el distribuidor. O sea, no es un precio que al final pueda atar la oferta y la demanda. Lo que en realidad está buscando es generar condiciones de igualdad para todos los usuarios y creo que esto es saludable. El segundo tema es que estamos buscando quién es la autoridad que lo va a sancionar. Hasta hoy la ley existe y no hay una sola autoridad. Ni clarificaba muy bien qué registraba, ni mucho menos quién iba a sancionar y es un elemento que estamos introduciendo. Y el tercero es cómo introducimos el concepto del libro electrónico, que tú decías hace un momento. Hoy, pues bueno, es una realidad, pero ¿cómo logramos que no haya estas asimetrías, estos desequilibrios entre el libro electrónico, que qué bueno que te puede costar 15 pesos en una oferta, pero que en un momento dado también debe de tener reglas claras del juego para no en un momento dado dañar ni al resto de la industria, que es una industria totalmente asimétrica, sui generis, si tuviéramos que utilizar una palabra, y por supuesto tampoco que acabemos aniquilando pues lo que implica el espíritu creador. ¿Los asuntos de equidad de género te importan? Me parece que no solamente me importan, debe de ser parte de nuestra responsabilidad, no necesariamente nuestra única bandera. Eso lo debemos de tener. No, porque hasta podría ser un cliché, pero sí. Quisiera comentar contigo un asunto. Resulta es que en un estudio reciente de la ONU, México salió en el lugar 71 en términos de equidad. ¿Hasta cuándo? Y sería interesante saber qué era lo que estaba midiendo en ese sentido, porque hay algunas otras variables que por el contrario te diría que en el caso del empoderamiento o la legislación, que es el tema que ahora me toca, México es uno de los 4 países en América Latina que ha introducido ya el concepto de paridad realmente como un tema de vanguardia. Medían varias cosas, pero solo un par de medidores. Medían oportunidades laborales. Totalmente de acuerdo con ellos. Medían igualdad salarial. Sin duda, totalmente de acuerdo. Repito la pregunta, sí. ¿Hasta cuándo? No, bueno, yo creo que es basta. Necesitamos que efectivamente podamos poner reglas muy claras que puedan, regresemos al ejemplo de la ley del libro, sancionar a aquel que esté dando menores salarios a las mismas capacidades y al mismo trabajo que desempeñan las mujeres. Creo que ese es un tema que, por cierto, no solamente nos debe de tocar a las mujeres, a ti y a mí nos debe de comprometer que cuando en nuestras manos está esas decisiones, lo hagamos igual. Entonces, en la medida en que un hombre sea un obstáculo para una mujer, en realidad no solamente se está haciendo un obstáculo para la mujer, a la larga está siendo un obstáculo para él mismo. Y creo que si tú me preguntas hasta cuándo, yo te diría basta, tenemos que hacer todo para que esto ya no siga ocurriendo. Eres la presidenta del Parlatino, del Parlamento Latino, recientemente electa, por cierto, hace relativamente poco. Sí. Esto es el Parlamento Latinoamericano que reúne los países de Latinoamérica y Caribe. Suena realmente complicado lograr un acuerdo, ya deja entre partidos, ahora resulta que entre naciones, para tratar qué temas se tratan ahí.
Pues bueno, primero que nada es cómo en los nuevos mecanismos de integración se logra precisamente esta mayor cooperación entre los países desde la mirada legislativa. Y eso implica que la armonización legislativa sea una realidad. ¿Qué hemos logrado? Hablando del tema de las mujeres, logramos sacar por prácticamente unanimidad, solamente hubo 3 votos en contra, por cierto, de algunos compañeros delegados del Uruguay, democracia paritaria. Entonces se tomaron las mejores prácticas de los países que ya han asimilado el concepto, porque para México, para Ecuador, para Bolivia, para Costa Rica, hoy es una realidad, una mayor participación política de las mujeres. Pero creerás que en países como Chile, como Brasil, todavía la participación de las mujeres está en el esquema de cuotas que van del 30%. Y mira que te estoy hablando en países donde incluso sus presidentas son mujeres. Bueno, en este estudio de Naciones Unidas que te comentaba, esos países salen más abajo que México todavía. Sí. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Pues bueno, una de las leyes que aprobamos tenía que ver con este marco de referencia que lo que da es insumos a sus legisladores para que la lleven a sus países, para que presenten sus propias iniciativas, para que empujen. Y obviamente el Parlatino pues está haciendo en este momento también el envío a cada uno de los congresos hablando de la problemática y de la importancia. En esos temas son ejemplos de lo que logramos hacerlo. ¿En cuáles otros? Pues temas de agenda global como cambio climático. Ahora en la Cumbre de París hicimos toda una compilación de cuál era la legislación, los avances y las limitaciones que aún existían en materia de cambio climático en toda la región. Y como ello, pues hay varios temas de niñez, de seguridad, etcétera. El que respira suspira. Has dicho muchas veces repitiendo el refrán. Y claro está que haces referencia a tus suspiros / aspiraciones para gobernar el estado de Puebla, de donde eres. Mira, Gabriel, sí, también he dicho otra frase con frecuencia. Parafraseando Ortega y Gasset, el hombre es el tiempo y sus circunstancias. En ese caso, la mujer es el tiempo y sus circunstancias. Y bueno, yo creo que gobernar el estado de Puebla sin duda sería para mí una ilusión, nunca una obsesión, y una aspiración a la que, si la vida me da la oportunidad, quisiera hacerlo espléndidamente. ¿Por qué quieres gobernar en este tiempo y en esta circunstancia? Es decir, en un periodo que será breve, no será un periodo completo. Bueno, esa parte no necesariamente yo la he definido. No, pero estás entrándole al juego en unas circunstancias difíciles. Sabemos que no será un periodo completo, sabemos que no tendrás las mismas oportunidades de resolver cosas, sabemos que el escenario no será el ideal. ¿Por qué quieres entrarle a ese toro? Yo lo que he dicho es que siempre hay que estar preparada para los tiempos y las circunstancias. Y en este caso me parece que es una obligación de todo político o política pública estar atento y preparado para ello. Si la vida me da la oportunidad, iré a hacerlo. Si me da la oportunidad más adelante, por supuesto que también lo haré. Tengo la experiencia de lo que representa, primero, diseñar políticas públicas y después ponerlas en práctica. Pero aunque sea un periodo muy breve, la posibilidad de que hagas cosas para beneficiar a la gente, eso no tiene precio, Gabriel. Voy a seguir robándote frases. Ah, muy bien. Dijiste que es muy difícil infundir valores en un pueblo con hambre. ¿Qué piensas hacer? Bueno, pues creo que uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en mi estado, sino en general en la región de América Latina, ahora que me ha tocado visitarla, sentirla, sin duda es cómo logramos, primero, acabar con el tema del hambre. O sea, de verdad no puede ser que en una región y en un mundo en donde hay excesos, todavía haya gente que se vaya con el estómago vacío a dormir. Y segundo, por supuesto, ir generando condiciones que puedan ir permitiendo, pues, generar mayores oportunidades para todo. Sin duda, los esquemas de desigualdad existen en todo el mundo. No podemos pensar en esta tabula rasa, pero sí creo que generar condiciones de mayor prosperidad, de que tus sueños de tener un poco más y de vivir mejor, eso sí tiene que ser parte de las responsabilidades de quienes tenemos la oportunidad, gracias a los ciudadanos, pues de tomar decisiones y que estas deben de ser en favor de ellos. Déjame brindar contigo. Me encantará. Vamos a brindar por un México en el que cada vez sea menos necesario tener estas conversaciones y para que a Puebla le vaya bien, contigo o con quien sea que le toque. Brindemos por ello. Salud por Puebla.